El tema de hoy es: sé misericordioso como tu Padre es misericordioso. Amén. Vamos a empezar con una definición de inmisericordioso. Inmisericordioso es una persona cruel, malvado, inhumano, insensible, salvaje, sanguinario, despiadado, no es bondadoso. Entonces, ya tenemos una idea de lo que es inmisericordioso, es decir, aquella persona que no tiene misericordia. No tiene ninguna misericordia. De todo lo que aquí tenemos los sinónimos, el último, cuando se refiere, no es bondadoso. Muchas veces, hermano, hermana, se hacen muchas preguntas y dicen: el creyente no tiene misericordia o es inmisericordioso. Y la respuesta lo tenemos en la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra del Señor, aquellos creyentes que se dicen ser misericordiosos, tienen bondad, la palabra de Dios muestra que no es así. Es decir, los creyentes se consideran misericordiosos, pero no había sido así. Entonces, ¿cuáles son las razones por qué el creyente se considera misericordioso? Porque es muy fácil tener a las personas al frente y poderlas evaluar conforme a sus acciones o a sus palabras. Y en función a eso, el creyente determina ser o no ser misericordioso. Pero la palabra de Dios es bien clara. Y el hijo o la hija de Dios jamás debe olvidar. El creyente es deudor de 10,000 talentos. Es decir, es un monto muy difícil de pagar. Si usted considera que usted va a vivir 100 años, réstele unos 15 o 20 años, porque en ese tiempo es su niñez, su adolescencia o su juventud. Entonces estamos hablando de 80 años. ¿Usted considera que en 80 años puede pagar un monto de 10,000 talentos? Es muy difícil. Estamos haciendo aquí una relación, una comparación de lo que está escrito en la palabra de Dios. Es muy difícil pagar ese monto. Estamos hablando del aspecto económico. ¿Cómo uno puede pagar 10,000 talentos? Es muy difícil. No se puede. Porque si nosotros habláramos de los pecados de cada uno de nosotros y lo que Jesús el Cristo nos ha limpiado, nos ha perdonado, nosotros nos sentimos felices. Pero en ningún momento nos hemos puesto a analizar cómo es que Él, Dios Todopoderoso, nos perdona todos nuestros pecados. Y no pagamos nosotros nada, ni hacemos nada.
Solamente recibimos el perdón por gracia. Nada más. Nos dicen, estás perdonado, ya estamos felices. Y ahí llegamos. Pero ¿qué sucede cuando nos hace recuerdo el Señor que somos deudores de 10,000 talentos? Ahora vamos al aspecto económico. Y nos damos cuenta qué difícil, ¿cómo voy a cancelar? Si para muchos a veces $100 es mucho dinero para poder devolver, para otros será $1,000, otros será 10,000, otros será 100,000, otros será 1,000,000, otros será 1,000,000,000 de dólares. Es decir, hay un monto alto que Dios lo estableció, 10,000 talentos. Una cantidad enorme si nosotros hablamos económicamente. Por eso, hermano, hermana, cuando tenemos una deuda, el ser humano se pone impaciente. No sabe qué hacer. No sabe cómo cubrir esa deuda. Va pagando mes a mes. Va pagando año a año. Pero no cumple. No termina de pagar. Pasan los años. Y esa persona ya es un anciano. Y sigue pagando. Y no termina de pagar. Miren, hermanos, lo único que nos resta es ir donde el acreedor, donde el rey, y decirle que no podemos pagar. Ya no podemos pagar. Es muy difícil para nosotros. Es lo mismo que ocurrió con el creyente. En un momento, antes de conocer al Señor, no conocía lo que era el pecado. El pecado para él era como cualquier otra cosa, tan común, que no podía darse cuenta que el pecado lo iba a dañar. Le iba a llevar a la perdición. Pero cuando uno no conoce a Jesús, el pecado lo considera como cualquier cosa. No lo considera como algo que le puede afectar. Por eso, hermano, nadie sabe. Pero cuando llega el momento y conoció a su Dios Todopoderoso, en ese momento se arrepiente. Por eso, cuando uno es deudor de 10,000 talentos, que en su momento fue a Jesús, el Cristo, Dios Todopoderoso, le dijo que no podía pagar los 10,000 talentos. Jesús, el Cristo, lo perdonó. ¿Está entendiendo? Es decir, cuando nosotros pedimos perdón de nuestros pecados, nos quebrantamos, nos arrepentimos, pedimos perdón y nos sentimos libres. Nos sentimos gozosos. Ya no tengo ningún pecado. Yo ya soy libre del pecado. Empezamos a gozarnos. Pero en ningún momento hemos pensado, ¿cómo ha sucedido este hecho? Solamente sabemos que estamos perdonados. De la misma manera, Dios Todopoderoso nos enseña de los 10,000 talentos.
La persona va donde el rey y le dice, rey, no puedo pagar. No puedo pagar los 10,000 talentos. Y el rey lo ve con misericordia y por su misericordia le dice, muy bien, ahora no me vas a pagar los 10,000 talentos. Eres libre de esa deuda. La persona se pone gozoso, se pone alegre, salta, grita y le dice al rey, gracias. Y se sale. Pero este varón, varona, es decir, sea varón o sea varona, tuvo uno, es decir, había uno de sus amistades, o como usted quiera llamarlo, de su prójimo, que le debía 100 talentos. Oiga, el 1% de lo que él debía. Él debía 10,000 talentos. Pero él tenía un deudor que le debía 100 talentos. El 1%. Pero ¿qué sucedió? No tuvo misericordia. No compartió lo mismo lo que a él le hicieron. Entonces a este pequeño deudor, le llamaremos así, lo castigó duramente. Miren, hermanos, lo castigó tan duro, que se olvidó de la misericordia que había recibido del rey. Esta actitud lo llevó a su perdición, porque habiendo sido favorecido de misericordia, ella anuló con su obra. Su acción anuló completamente la misericordia que has recibido de Dios. No obedeció la palabra de Dios. Y al no obedecer la palabra de Dios, es echado fuera. Es decir, fue lanzado al lago de fuego. Ustedes pueden leer esto de la parábola de los 10,000 talentos en Mateo capítulo 18, desde el verso 21 al 35. Mateo capítulo 18, desde el verso 21 al 35. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que entender y comprender perfectamente que Dios Todopoderoso le dice a usted, si usted ha recibido misericordia de Dios, usted tiene que ser misericordioso con sus semejantes. Es bien claro. Pero si usted no llega a ser misericordioso con sus semejantes, usted mismo anuló la misericordia que le fue dado por Dios. Dios le dio a usted fue misericordioso con usted. Dios Todopoderoso fue misericordioso con usted.
Pero usted no fue misericordioso con su semejante. Miren, hermano, 10,000 talentos difícil de pagar. No se puede pagar. 100 talentos sí se puede pagar. Pero si yo he recibido, o si cualquier creyente, varón o mujer, ha recibido misericordia de Dios, de que no tenga que pagar nada, que la deuda le dijo ya está cancelado, no me debes nada. Dios Todopoderoso obró con misericordia con esa persona. Pero esa persona se olvidó y fue inmisericordioso con su semejante que le debía 100 talentos. Por esta acción, este varón o esta varona perdió misericordia de parte de Dios. Por eso, hermano, hermana, la pregunta es, ¿el creyente es inmisericordioso? Y la palabra de Dios te dice, sí. Pero también te dice, ¿cómo puede ser misericordioso? Entonces, cuando leemos, estudiamos la palabra de Dios, el creyente no puede ser tan fácil o tan ligero de decir yo soy misericordioso. Porque no es con fuerza propia, ni con pensamiento propio, ni por su rostro que pueda tener ahí, como si usted fuera una persona muy sufrida, poniendo un semblante de piedad. Por eso, hermano, Dios Todopoderoso conoce cada corazón de cada ser humano, sea creyente o no sea creyente. Por eso, ¿qué nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 13? Santiago capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice? Juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. ¿Está entendiendo? Le voy a repetir. Santiago capítulo 2, versículo 13. Juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Muchos pueden decir, yo soy maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, o soy una persona que estudio la palabra de Dios, o soy una persona que hago varias campañas, etcétera. Todo puede decir. Pero si en su corazón de esa persona se descubre que no tiene misericordia, el juicio que esa persona va a recibir va a ser también sin misericordia. ¿Está entendiendo?
¿Está comprendiendo, hermano, hermana? Si usted no es misericordioso, Dios también no va a ser misericordioso con usted. No, es que esa persona me ha robado. Yo le he pagado tanto y me ha robado. Hay que castigarlo. No, esa persona me debe. Tiene que pagarme. Hablando económicamente. Ahora, no hablando económicamente, podemos hablar, me dijo y no me dijo. Me humilló, no me humilló. Me difamó, no me difamó. Es decir, podemos hablar de esa manera. Si a mí la persona me humilló, yo no lo perdono jamás. Y no soy misericordioso con esa persona. Miren, hermano, el hijo, la hija de Dios, tiene que entender y comprender cuando dice, sé misericordioso, como tu Padre es misericordioso. No es una palabra que le está diciendo a usted, si quieres cumples, si quieres no cumples. No es así. Es un mandamiento de cumplimiento obligatorio para el creyente, para aquel que dice soy hijo, hija de Dios. Por eso a veces como la gente, el mundo, el incrédulo no conoce la palabra de Dios, empiezan a sacar las noticias que el pastor fulano de tal ha hecho tal. Todas las barbaridades cualquiera que pueda pensar. Pero la palabra de Dios es clara. Ese hombre o esa mujer que ha hecho tal cosas, es que no tenía misericordia con su semejante. Por eso los dañó. Por eso las dañó. Por eso es que, hermanos, existen también esas noticias que dicen, oh, ser un pastor es ser rico. Es hacerse rico. Es decir, porque agarraron a otras personas que no son misericordiosos. Por eso no conocen la palabra de Dios. Cuando uno conoce la palabra de Dios, tiene que leer perfectamente, sé misericordioso como tu Padre es misericordioso. La respuesta ya está dada a la pregunta que todo el mundo habla. El creyente, el hijo, la hija de Dios, ¿es misericordioso? La palabra de Dios nos muestra quienes no son misericordiosos. Y la palabra de Dios enseña cómo debemos ser misericordiosos. Por eso, hermano, hermana, no es que usted asista, usted sea maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, y usted es misericordioso. O usted que está en una congregación desde los 8 años, y ahora que usted tiene 80, y usted es misericordioso. No es así. ¿Cómo fue el acto en el momento en que el ser humano se arrepintió de sus pecados delante de Jesús?
Ese acto ha sido público. Son actos públicos que se arrepienten y reconociendo a Jesús como su único Dios y verdadero. De la misma manera, el ser misericordioso es público. No es de ocultas, no es reservado, no es privado. Y la palabra del Señor dice, perdió. Entienda. Fue lanzado a la oscuridad. Fue lanzado al lago de fuego. Hermano, hermana, usted sabe orar, sabe ayunar, estudia la palabra del Señor, predica, habla, ministra, enseña. Pero usted no es misericordioso. Todas esas obras no le van a dar respaldo a usted para no ser castigado. Santiago capítulo 12, versículo 13 es bien claro. Juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. No, es que me ha insultado. No, es que me debe dinero. No, es que me quitó mi dinero. No, es que me robó. No, es que, ¿sabe qué? Me quitaron mi casa. Por eso la palabra de Dios es, hermano, hermana, es como dice la palabra, espada de doble filo. Es martillo. Es fuego. No es un algodón. Por eso, hermano, hermana, si usted no es misericordioso, no es misericordiosa, de la misma manera va a ser juzgado usted. Pero nosotros decimos, nosotros vamos a ir al trono de Cristo, no vamos a ir al trono de blanco. Si usted no es misericordioso, ¿dónde cree que va a ir? ¿Al trono de Cristo o al trono de blanco? Va a ir al trono de blanco. Así de sencillo. Sea usted quien sea maestro, ya le vuelvo a repetir, maestro, pastora, evangelista, profeta, apóstol, o usted esté años en una congregación, o asista todos los domingos o todos los días de reunión. Es importante, por eso cuando dice, sé misericordioso como tu Padre es misericordioso. Entiéndalo. Miren, hermanos, hay muchos padres, papá, mamá, que llegan a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 9, 12 hijos. Tiene varios hijos. El objetivo de ellos, ¿qué es? No estar solos. Tener hijos para que nos defiendan. Eso estamos de acuerdo, hermano. Cuando nosotros, la tierra tiene que ser poblada. Todos tenían que tener 12, varios hijos. Pero ¿qué sucede con esos padres que tienen varios hijos? No
se percataron que sus hijos querían escuchar la voz del padre o la voz de la madre decir, yo te quiero. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No se percataron. Tuvieron hijos, se dedicaron a trabajar, pero los hijos, bueno, Dios los va a hacer crecer, Dios los va a alimentar, Dios les va a dar. ¿En qué momento les dijo, yo te quiero, hijo, yo te quiro, hija? O por decirle, perdóname, hijo, perdóname, hija. No es eso cuando dicen que el padre no puede pedir perdón al hijo o la hija. El padre no puede pedir perdón al hijo o la hija. ¿Qué tal eso? Lo primero que tiene que pedir perdón son los padres. Entiéndelo. Por eso, hermano, ya sea que tengan varios hijos o tengan un solo hijo, no tienen cariño, no les enseñaron a amar. En ningún momento. Pero ¿quién tiene las reacciones ante esa falta de misericordia? Los hijos, las hijas quieren irse por caminos distintos, queriéndose lastimar y dañar. Como muchas veces se escucha de testimonios tanto de hijos, hijas, que dicen, prefiero estar yo en mi colegio, prefiero estar en la universidad, prefiero estar caminando en las calles, que venir a mi casa, o que de ir a mi casa. Los efectos de la misericordia, hermano, no los percibe el que es inmisericordioso. El que es inmisericordioso no lo siente. Lo habla, actúa, reacciona. Por eso entiéndalo, hermano. Las preguntas que hacen. Yo soy cristiano, soy creyente, soy un hijo de Dios, soy misericordioso. Y la palabra de Dios te dice, no eres misericordioso. La palabra de Dios te dice, Jesús te va a enseñar cómo vas a ser misericordioso. Distinto. Por eso, hermanos, son errores. Son errores que a veces se confían. El creyente se confía en decir, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, yo adoro a Jesús, yo alabo a Jesús. Muy bien, felicidades, yo ayuno, yo estudio, yo predico. Perfecto. Felicidades. ¿Tienes misericordia? ¿Eres misericordioso? Y la respuesta es ligera y dicen sí. Pero con sus actos lo negaron. Por eso no hay uno que pueda decir yo soy salvo. Unos dicen claramente, yo soy salvo porque conozco a Jesús. Yo soy salvo porque recibí a Jesús. Yo soy salvo porque yo oro. Yo soy salvo por eso. Oiga, ¿cómo está su corazón? Si usted tiene odio, tiene ira, por si acaso,
se enoja de cualquier cosa, no tiene misericordia. Los inmisericordiosos reaccionan violentamente, como también reaccionan de forma pasiva. Entiéndalo. Entienda. Muchos libros del mundo, tantas cosas que escriben, sin reaccionar, sin gritar, sin levantar la voz, son inmisericordiosos. Con su voz suave, con sus gestos amables, son inmisericordiosos. Dicen, castíguenlo, no lo acepto, los rechazo, etcétera, etcétera. Por eso, hermano, la palabra de Dios es clara. Creyendo que están haciendo bien, están siendo inmisericordiosos. Te puede decir, a ver, déjenme un ejemplo. Lea quién era Saulo. Saulo se consideraba perfecto, hasta que Dios le mostró que él era inmisericordioso. Él supuestamente, Saulo, hacía todo correcto en el nombre de Dios. Pero la palabra de Dios es clara. Jesús le mostró a Saulo que era inmisericordioso. Tuvo que ser enseñado por Jesús para ser misericordioso. Entiéndalo. Por eso, hermano, muchos pueden tener diferencia de opiniones, nada más. El mal hace que utilice sabiduría humana para concretar quién debe recibir misericordia y quién no. ¿Está entendiendo? A veces por diferencias de opiniones, hermanos, llegamos a ser inmisericordiosos. No piensa como yo, no habla como yo, debería obrar como yo. Para algunas diferencias, hermanos, somos inmisericordiosos. Por eso dice, el mal hace que utilice sabiduría humana para concretar quién debe recibir misericordia y quién no. Es decir, hay un mal. El mal le controla. Oiga, pero es creyente. Pero el creyente utiliza sabiduría humana. Y con esa sabiduría humana el creyente decide con quién ser misericordioso y con quién no ser misericordioso. Por eso la palabra de Dios te dice, hijo, hija de Dios, revise sus actos. Es decir, ponte a analizar, ¿estás obrando correctamente o no? Porque el que sigue el mal es para su muerte. Si el mal te está diciendo que utilices sabiduría humana y determines con quién ser misericordioso
y con quién no ser misericordioso. En otras palabras, está siendo controlado por el mal. Y la palabra del Señor que dice, el que sigue el mal es para su muerte. Eso puede usted leer en Proverbios 11, 19. Proverbios capítulo 11, versículo 19. Por eso el hombre y la mujer tiende a ser misericordioso según lo que percibe. ¿Está entendiendo? Yo percibo o usted percibe algo de otra persona. Usted es misericordioso con esa persona o no es misericordioso con esa persona. Es decir, por su percepción. Si es tratado bien, bueno, pues soy misericordioso. Pero si es tratado mal, bueno, usted se vuelve inmisericordioso. ¿Está entendiendo? A veces por la percepción o por lo que usted vio, sus rasgos, su lectura corporal, como decimos, ha percibido, entonces usted dice, con este voy a ser misericordioso, o con este otro voy a ser inmisericordioso. Es decir, usted lo está definiendo. Y la palabra de Dios es bien clara. Sé misericordioso como tu Padre es misericordioso. Es decir, tú no tienes por qué escoger. Peor, digamos, llevarte por la percepción, es decir, has percibido y has decidido con este ser misericordioso y con el otro ser inmisericordioso. No es así. Dios no te dijo, escoge. Él te dice, sé como el Padre misericordioso. Si tú no eres misericordioso, hermano, hermana, como en la parábola de los 10,000 talentos, o como aquel que no quiso ser misericordioso, será lanzado a la oscuridad. Miren, hermanos, por una mancha, cristiano puede perder su vida eterna. Entienda. Por eso, cuando uno es inmisericordioso, está acompañado también por su religiosidad, por sus rebeldías, por su soberbia, por mentiroso. Mire ahora, porque no perdonó 70 veces 7. Por su pensamiento, por su palabra y obra, es inmisericordioso. Entonces, vana es su confianza de ingresar al reino de Dios. Cuando escuchamos y decimos 7 veces, dice, no ha perdonado 70 veces 7, es decir, 490 ofensas. Si no has perdonado las 490 ofensas que está haciéndote tu hermano, tu hermana, un creyente, ¿te has enojado? ¿Te has enojada? ¿Estás enojada? Hermano, hermana, mire cómo uno tiene que analizar si realmente está
en el camino del Dios Todopoderoso. Tenemos que cumplir la palabra de Dios. Hay que cumplirla. Si yo me han dicho, he ayudado a una persona, le he prestado plata, lo que sea, o le he dado algunos regalos, lo que sea, y el otro me pagó mal, de forma inmediata agarro el hacha y le corto el cuello. ¿Cómo es eso? No es así. Por eso, hermano, mucho ya se ha hablado y hemos aprendido aquí. Cuando se dice en cada oración que usted realice, tiene que pedir constantemente que el Señor le quite el odio que tiene en su corazón. Ya hemos aprendido, hermano, que el odio está oculto o camuflado, como usted quiera entenderlo, con los nombres diferentes: resentimiento, remordimiento y otros nombres más. Por eso, hermana, tiene que quitar el odio, ese odio que tienes en su corazón. Por eso a veces los padres, cuando tienen hijos, 1, 2, 3, varios o un solo hijo, y no les han enseñado el amor de Dios, ese hijo, esa hija, llega a tener remordimientos, llega a tener odio. Odia a su padre, odia a su madre, odia todo lo que está a su alrededor. Y con odio actúa. Por eso cuando uno llega a tener hijos, hijas, el padre y la madre lo primero que tienen que hacer es pedir perdón a los hijos y a las hijas. Cuando uno es un hijo o hija de Dios, tiene que pedir perdón a sus hijos. Y no es al revés. Esperar que los hijos le pidan perdón a los padres. No es así. Son los padres los que tienen que empezar a pedir perdón a los hijos. Para que los hijos abran sus ojos y vean la luz del Evangelio, vean la luz, que vean a Cristo. Que vean a Jesús el Cristo. Tenga cuidado. Papá, mamá, sus hijos, tengan la edad, 1 año, 5 años, 8 años, 12 años, 15 años. Hasta ahí usted va a hacer lo que quiera, papá, mamá. Pero otros, a partir de los 12, 13 años, no pueden controlar a sus hijos ni a sus hijas. Por eso, hermano, empieza a ser misericordioso. Empieza a ser misericordioso. Por eso el inmisericordioso vana su confianza de ingresar al reino de Dios. Es decir, jamás va a entrar aquella persona que dice: soy creyente, gloria a Dios, soy un hijo de Dios, gloria a Dios, yo estudio la palabra de Dios, gloria a Dios, etcétera, etcétera, gloria a Dios. Muy bien. Pero llega a este tema de ser misericordioso, ¿no? Si usted se enfurece cuando está una persona que usted no le agrada, usted no es misericordioso. Entienda,
Pero usted puede gritar y decir, yo creo en Jesús, macanudo, felicidades, pero no eres misericordioso. ¿Entendés? Por eso te irritas, por eso te enojas, por eso cambia tu rostro, cambia tu voz, cambia tus acciones. Entienda. Entiéndalo. Por eso el inmisericordioso no cumple cuando dijo, la palabra del Señor nos dijo, amémonos unos a otros. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dios es amor. Es decir, yo no puedo amar a alguien si Dios mismo no me da amor. Y yo para recibir el amor de Dios, pues tengo que ser misericordioso. Porque así, de esa manera, voy a amar, nos vamos a amar unos a otros. Y cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí está. Si usted es misericordioso, usted es nacido de Dios y usted conoce a Dios. Pero si usted es inmisericordioso, usted no ha nacido de Dios ni conoce a Dios. ¿Está entendiendo, hermano, hermana?